bienvenidos al canal Unisofi. Como cotidianamente ha hecho favor de acompañarnos, está aquí el doctor Claudio Roberto Vázquez Alfaro, doctor en Derecho Constitucional, y vamos a hacer ahora una serie de programas sobre el sistema electoral y la democracia en México. Esos son los temas que nos va a hacer el favor de platicaros. Doctor, bienvenido y muchísimas gracias. ¿Qué tal, doctor? Muchísimas gracias. Un saludo para usted y para todos sus escuchas. Me gustaría, como usted bien ha mencionado, llevar a cabo una serie de cápsulas sobre este tema tan importante relacionado con el sistema electoral y el mecanismo que regula la democracia en México. Sobre todo porque se trata de un tema coyuntural y además de gran importancia. Nos encontramos a casi un mes de que en nuestro país comencemos el siguiente proceso electoral federal a través del cual se van a renovar a los titulares del Poder Ejecutivo y Legislativo federales. Tendremos dentro de algunos 8 o 9 meses una serie de actividades que tanto las autoridades electorales como los partidos políticos, los candidatos independientes, pero sobre todo también la ciudadanía, van a llevar a cabo para organizar estas elecciones bajo criterios que la Constitución denomina como de autenticidad, de libertad y sobre todo de equidad en la competencia. Por lo tanto, me gustaría compartir con todos quienes participan de su canal una serie de reflexiones sobre estos asuntos que me parece nos van a permitir observar de una mejor manera estos acontecimientos que van a ocurrir en nuestro país. El primer punto en este caso tiene que ver con la idea que debemos tener de democracia para comprender lo que va a suceder en el proceso electoral entre estos actores políticos, las autoridades, la ciudadanía. En realidad, los autores políticos en esta materia han tenido una serie de definiciones o concepciones de la democracia que básicamente se engloban en dos grandes apartados. Por un lado, hay personas que a la democracia la conciben como un elemento social que se introduce y que participa de todos los ámbitos de la vida colectiva. La democracia no solo existe para el ámbito político, sino que también debe verse reflejada en lo económico, en lo social, en lo cultural, en todos aquellos aspectos de la vida comunitaria. Un ejemplo de esta concepción a la que se denomina maximalista o integradora lo tiene la Constitución mexicana. Si revisamos el artículo 3 de nuestra Constitución, que establece cuáles son los elementos que se deben seguir para cumplir con el derecho de acceso a la educación pública, gratuita y laica que imparte el Estado, también debe ser democracia, también debe ser democrática. Y la Constitución señala que la democracia debe entenderse más que como un régimen político, como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Este es un ejemplo de una concepción maximalista, una concepción que busca que la democracia penetre en todos los ámbitos sociales. No obstante, desafortunadamente, pocas personas podrían defender el día de hoy que nuestro país sea una auténtica democracia desde esta perspectiva maximalista o integradora, porque acabamos de recibir algunos datos, por ejemplo, del Coneval o del INEGI, en donde si bien es cierto que hay un número menor de pobres en nuestro país, también es cierto que hay un número mayor de personas que carecen de los elementos de educación, salud y de necesidades para poder satisfacer lo que requiere una familia. Por lo tanto, esta visión maximalista de la que habla, por ejemplo, la Constitución, me parece que es una visión bastante amplia, es una visión bastante ambiciosa. La otra concepción, la otra manera de concebir a la democracia tiene que ver con una idea a la que los autores le llaman minimalista o procedimental. ¿Por qué es minimalista? Porque no atiende las cuestiones sociales, económicas, culturales, sino que se ciñe solamente a la manera en que se va a determinar quiénes nos representan o quiénes nos gobiernan. Es decir, esta democracia minimalista o procedimental se refiere a cuáles son las reglas y las instituciones y procedimientos a través de las cuales los mexicanos y mexicanas definimos quiénes serán nuestros gobernantes. Y esto me parece es una concepción mucho más asequible para la sociedad
porque en realidad de lo que se trata es de que las elecciones, los procesos electorales, los procesos de participación ciudadana se realicen mediante criterios de legalidad, de independencia, imparcialidad, objetividad, equidad en la competencia, igualdad en la posibilidad de acceder al voto. Tan es así que, por ejemplo, después de un largo trayecto, nuestro país ha alcanzado una alternancia política. Los jóvenes, el día de hoy, las personas que son muy jóvenes, ya no recuerdan o simplemente no vivieron esa etapa en donde nuestro país se explicaba desde la perspectiva política con base en dos ejes fundamentales: un presidente superpoderoso y un partido político hegemónico. México fue incluso objeto de estudio de grandes tratadistas, Sartori, Nolen, etcétera, quienes definían a nuestro sistema político como un sistema de partido hegemónico. No fuimos un sistema de partido único porque había algunos partidos pequeños a los que se llamaban satélites que en ocasiones solamente servían para legitimar el triunfo del partido dominante, del PRI. Esto ocurrió pues cerca de 70 años, desde el 1929, cuando se integra el Partido Nacional Revolucionario, se aglutinan a todos los caudillos políticos de la época de la Revolución, y a partir de entonces nuestro país tiene una serie de elecciones en paz, en un clima pacífico. Sin embargo, había poca o nula competencia política, porque si alguna persona quería participar de la representación política, tenía que hacerlo desde el PRI. No había otra posibilidad. Tan es así que imaginen esto. Insisto, las personas jóvenes quizá ya no puedan tener una idea de esto. Tuvimos alguna elección presidencial en 1976 en donde en nuestro país hubo solamente un candidato a la presidencia de la República. Seguramente lo recordará, doctor, fue el caso de José López Portillo, quien en esa elección se presentó como candidato único. No importaba cuántas personas votaran por él, podía ir a votar él mismo Así o su es. familia, y con eso él quedaba como presidente. Eso de ninguna manera puede llamarse democrático. La democracia implica una serie de instituciones que garanticen la libertad de las personas para acudir a las urnas, para votar en total secrecía, para votar en total libertad. Y eso México lo ha construido a través de una serie de reformas electorales, a través de una serie de construcción de instituciones, pero sobre todo, y creo que es lo más importante, a través de un cambio en el concepto que las personas tienen de la importancia de su participación. En algún momento, por ejemplo, en México, las personas para votar tenían que acudir con una llamada cartilla de color naranja, que no tenía ni siquiera la fotografía de las personas, solamente tenía un nombre ahí, y este pequeño pedazo de papel le servía a las personas para ir a votar una, dos, tres, cuatro, 50 veces. No había candados de seguridad, no había ningún medio que certificara que las personas votaran una sola vez y que ese voto valiera lo que realmente debe significar en democracia. El día de hoy tenemos una institución, el Instituto Nacional Electoral, que provee de credenciales de elector a todas las personas que se acercan a solicitarla, que tiene una serie de candados de seguridad que la hacen prácticamente infalsificable. El día de la jornada electoral, los partidos políticos disponen de una serie de hojas que se integran con las copias de esas credenciales de elector, a las que llamamos listas nominales. Y en ese momento pueden verificar que efectivamente quien está acudiendo a la casilla se encuentre enlistado en ese documento y pueda acceder al voto. El día de hoy, por ejemplo, tenemos recuentos de votos para que después de la jornada electoral se revise casilla por casilla y voto por voto que la elección se haya realizado en términos pacíficos, legales y sobre todo auténticos. Pero eso lo hemos construido, insisto, a partir de 1996 y hasta la fecha, en prácticamente 30 años. Y el día de hoy me parece que es importante que podamos recordar cuánto es lo que hemos avanzado para que nos demos cuenta de la diferencia que existe el día de hoy, en que tenemos un árbitro independiente, una institución autónoma, a diferencia de lo que sucedía en los años 70 u 80, en donde la Secretaría de Gobernación, a través de una dependencia llamada Comisión Federal Electoral, organizara los procesos electorales. En el derecho, quienes nos dedicamos a la abogacía, solemos decir que el juez no puede ser al mismo tiempo
juzgador o impartidor de justicia y parte en el proceso, porque debe haber cierta independencia y objetividad. En aquella época, el organizador de las elecciones era competidor también, era un contendiente. Y imaginen esto, irónicamente, el competidor siempre ganaba. El que organizaba las elecciones también resultaba ganador. Por eso, insisto, me parece que es muy importante que a través de estas reflexiones podamos darnos cuenta de todo lo que hemos avanzado, para que de esa forma, como ciudadanía, podamos defender las instituciones que tenemos, nos demos cuenta de que aun cuando se trata de una visión minimalista o procedimental, la importancia consiste en que las elecciones nos permitan a la ciudadanía definir con nuestra opinión quiénes serán nuestros gobernantes. Ya después, en el ejercicio de gobierno, a otras instituciones les corresponderá evaluar el buen o mal desempeño del gobierno. Tan es así, por ejemplo, que también, solamente para apuntar algo que quizá platicaremos más adelante, en el portal de Latino Barómetro se acaba de publicar cuál es el índice de los países de América Latina respecto de la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. Y desafortunadamente en la mayoría de los países ha habido un declive en esta confianza. Es importante conocer nuestras instituciones, saber de dónde venimos, saber en dónde nos encontramos, para que de esa manera, como sociedad, podamos tener una mejor comprensión de estos procesos y participar decididamente en su consolidación. Con esto, insisto, doctor, me gustaría comenzar esta serie de videos para que estos temas podamos platicarlos en los próximos días. Pues Muchas me parece gracias. excelente y continuaremos. Es importantísimo para que estemos informados, que las personas estén informadas y sobre todo, como usted indica, también puede haber un declive de la democracia, que se puede perder en un momento dado lo ganado. Por eso que es importante que se participe, que se intervenga y se luche porque permanezca y se consolide, incluso se avance un poquito más. Muchas gracias, Exacto. doctor. Nos vemos entonces la próxima. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias. Suscríbanse. Gracias.